Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en eso de la inspiración artística, las musas, que son realmente algo divino, una persona, o es más bien disciplina. Vamos a darle unas vueltas a cómo ha ido cambiando esta idea, ¿no? Desde los griegos hasta hoy. La idea es ver cómo ha evolucionado el concepto y qué significa para un artista, para crear. Bueno, vamos a ello. Pues sí, empecemos por el principio, ¿no? Por la mitología clásica. En Grecia y Roma había 9 musas. Eran las hijas de Zeus y Mnemósine, que era la memoria. Fíjate qué importante para crear. Claro, la memoria. Exacto. Y bueno, cada una patrocinaba algo. Clio la historia, Euterpe la música, Talia la comedia, Melpómene la tragedia, Terpsícore la danza. Vaya lista. Sí, Erato la poesía lírica, Polimnia los cantos sagrados, Urania la astronomía, ojo, la astronomía, y Calíope la poesía épica. Pero lo interesante es cómo veían ellos las artes. No tenían un concepto único de poesía, ¿sabes? Estaba como dividida. Y la veían más cerca de la retórica o la historia que de la pintura o la escultura, que esas no tenían musa. En cambio, la poesía, sí, muy hermana de la música y la danza. Es una forma de verlo, bueno, distinta a la nuestra, claro. Ya, ya. Y nos las imaginamos como diosas, ¿no? Jóvenes, guapas, con sus túnicas blancas, cada una con su instrumento, símbolo. Pero esa idea de la musa divina, pues como que ha cambiado bastante, ¿verdad? Totalmente. Hoy pensamos más en la modelo, ¿no? La persona que inspira. Toulouse-Lautrec y las bailarinas de Montmartre, por ejemplo. O Picasso, que, bueno, sus parejas eran casi una obsesión en sus cuadros. Sí, Picasso es un caso claro de eso. Y hay historias muy intensas, como la de Dante Gabriel Rossetti. Su mujer, Jane Burden, era su gran musa. Y él, bueno, siguió pintándola incluso después de que ella muriera. En el cuadro Beata Beatrixe se ve. Es casi fantasmal. Uf, sí, esa historia es tremenda. Pero frente a esa idea tan romántica de la musa persona, hay otra corriente, ¿no? La de que la inspiración viene, pues, del trabajo. Ah, la famosa frase de Picasso. Esa misma. Decía, con bastante ironía, creo yo, si llegan las musas, que te cojan trabajando. Y Goethe iba por ahí también, ¿eh? Decía que la inspiración era básicamente trabajar todos los días. O sea que el propio curro te inspira. Digamos, analítica. Para él, el arte era cálculo, equilibrio. La emoción venía después, ¿sabes? Era la reacción del artista a lo que iba creando. No una fuerza externa que te posee, digamos. Eso es. Era una consecuencia, no la causa primera. Y esto me lleva a pensar en otra cosa, un poco más oscura quizás. Esa conexión que a veces se hace entre crear y una sensibilidad, bueno, extrema. La llamada locura del artista. Uf, sí, ese es otro melón. Es que piensas en Van Gogh o el propio Toulouse-Lautrec. Los dos acabaron ingresados. Y leí que un crítico, Herbert Reed, decía que el arte necesita como un estado de enajenación. Real o imaginado, ¿eh? Quizás se refería a ver el mundo de otra manera. No sé. Podría ser, sí. Una forma distinta de percibir. Y justo eso, esa búsqueda de ser único, a veces choca con el miedo a la influencia de otros. Fíjate en Duchamp. ¿Qué pasaba con Duchamp? Pues prefería que le influyera un escritor antes que otro pintor. Decía que así no perdía originalidad. Anda. Pero ojo, que otros como Goya o Van Gogh, Mm. vamos, copiaban a sus maestros, que admiraban. Velázquez o Millet. Lo veían como una forma de aprender, de encontrar su propio camino a partir de ahí. Claro, como parte del proceso. Exacto. Entonces, a ver si lo pillo. Parece que al final la musa, la inspiración puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Lo que te motive. Una canción, un sitio, una persona, el amor, un desengaño. Ese chip, ¿no? Ese detonante. Eso es. Pablo Neruda hablaba de la casa de las musas, quizás como un lugar dentro de uno mismo. Qué bonito eso. Y a veces esa motivación, esa musa, puede ser oscura, muy oscura. Hay un caso, el del pintor ruso Mikhail Wrubel. Rubel. No me suena mucho. Era simbolista y se obsesionó, pero obsesionó de verdad con el demonio, de un poema de Lermontov. Durante 15 años, ese personaje, un ángel caído, fue su única musa. 15 años. Sí, lo pintaba una y otra vez. Y cada vez lo hacía más terrenal, más desesperado. Y lo trágico es que esa obsesión fue a la par que él mismo caía en la demencia y acabó ciego. La musa se convirtió en su perdición, literalmente. Qué historia más dura.
Una musa destructiva. Exacto, una musa que te consume. Bueno, pues en resumen, hemos pasado de diosas griegas a modelos, al trabajo duro de cada día, a la sensibilidad al límite e incluso a obsesiones terribles como la de Bruegel. Al final, parece que la clave es encontrar esa chispa, ¿no? Ese algo que te enciende para crear. Sí, y todo esto nos deja una pregunta flotando, ¿verdad? Si la inspiración puede venir de sitios tan distintos, lo divino, lo humano, el curro, la mente, hasta lo más oscuro, ¿no será que la verdadera musa no es algo de fuera? ¿A qué te refieres? Pues, ¿y si la musa es en realidad la propia capacidad del artista? Esa habilidad única para conectar con su mundo interior, con sus propias experiencias y, bueno, transformarlo en arte. Quizás la inspiración, la de verdad, está ahí, esperando en los rincones más inesperados de uno mismo.